Estimados ciudadanos del mundo, compatriotas, y aquellos que aún creen en la promesa de un orden global justo y pacífico, es un verdadero privilegio para mí compartir este espacio hoy con ustedes. Nos hemos reunido para un análisis crucial, una verdad incómoda, de cómo el derecho internacional, lejos de ser siempre un faro de justicia, ha sido, con demasiada frecuencia, y aún es, un instrumento de opresión. Esta es una verdad que resuena desde los ecos del pasado hasta las tensiones más álgidas del presente. Hoy vamos a romper con la visión tradicional para entender cómo el imperialismo no es un capítulo cerrado de la historia, sino una fuerza persistente que sigue moldeando nuestro mundo y, crucialmente, la forma en que entendemos y aplicamos los derechos humanos. Nos adentraremos en las raíces coloniales del derecho internacional y exploraremos ejemplos contundentes de cómo ha sido utilizado para la dominación y dentro de esa estructura de dominación siempre ha estado presente, por supuesto, la Organización de las Naciones Unidas, que, en teoría, fue concebida con la noble ambición de ser un pilar de paz y derechos humanos. Pero, como ya sabemos, en la práctica, ha mostrado profundas fallas. Es urgente que nos atrevamos a repensar la historia del derecho internacional. Debemos confrontar una realidad incómoda, la intrínseca relación entre imperialismo y derecho internacional, y además el carácter asimétrico de las relaciones entre los estados que éste ha perpetuado. Si queremos construir un derecho internacional verdaderamente equitativo y justo para todos los pueblos del mundo, es imperativo reconocer que su trayectoria ha estado marcada por un carácter opresor. El derecho internacional, tal como lo conocemos, no surgió en un vacío neutral. Sus raíces más profundas se encuentran en la Europa de los siglos XV al XIX, en un contexto de invasión imperial y competencia entre las grandes potencias coloniales. Conceptos que hoy damos por sentados como la soberanía o la personalidad jurídica del Estado fueron moldeados por y para las potencias europeas. Su supuesta universalidad fue, en realidad, una universalidad impuesta. Aquí es donde radica la primera gran verdad. El derecho internacional no solo justificó la colonización, sino que proveyó el andamiaje legal para su funcionamiento. Instrumentos y doctrinas como la infame doctrina del descubrimiento legalizaron la apropiación de tierras de los pueblos originarios y la subyugación de estos. La clasificación entre bárbaros y civilizados, como por ejemplo el norteamericano Johnson McIntosh, que se basó en esta doctrina para despojar a nuestros pueblos originarios de sus tierras. También vimos imposiciones de tratados desiguales, capitulaciones a naciones de todas las partes del globo y en todos los continentes, erosionando su soberanía para favorecer intereses económicos y políticos de las grandes potencias. Incluso la distinción entre naciones civilizadas y bárbaras también fue una construcción jurídica para negar la autodeterminación y justificar su supuesta misión civilizadora, que en la práctica significó explotación y despojo masivo. Para ilustrar este carácter opresor, no necesitamos ir muy lejos, ni quedarnos solos en grandes tratados europeos.
nuestra propia historia venezolana resuena con esta tesis central, demostrando cómo el andamiaje jurídico internacional o su manipulación ha servido para lesionar nuestra soberanía y expoliar así nuestras riquezas. De ejemplo de ello, podemos comenzar con el laudo arbitral de París en 1899. Por supuesto, estamos hablando del Esequibo. Este es quizás uno de los ejemplos más dolorosos. Un tribunal arbitral supuestamente imparcial, pero con una composición y desarrollo sumamente cuestionables, sin representación venezolana directa y con intereses británicos dominantes, despojó a Venezuela de una vasta porción de su territorio. Este laudo, que nuestro país considera nulo e írrito, es un ejemplo palpable de cómo el derecho de la época fue utilizado para legitimar una apropiación territorial por parte de una potencia imperial, ignorando la justicia histórica y nuestros derechos. Luego tenemos que el imperialismo abrió las puertas a la injerencia. A principios del siglo XX, la crisis de la deuda venezolana llevó a un bloqueo naval de nuestras costas por las potencias europeas. La respuesta jurídica del argentino Luis María Drago, con su doctrina que afirmaba que la deuda pública no podía dar lugar a la intervención armada, fue un intento crucial de limitar el uso de la fuerza imperial. Sin embargo, doctrinas posteriores, influenciadas por Estados Unidos, dejaron abierta la puerta a nuevas formas de injerencia, como por ejemplo la protección de ciudadanos o el mantenimiento del orden interno, lo que se conoció como la doctrina del Gran Garrote, o el corolario Roosevelt, o también la doctrina Monroe, un claro reflejo de cómo incluso al intentar defender la soberanía, las reglas del juego internacional estaban completamente sesgadas. ¿Sabían que en Coro, en 1831 y 1855, comerciantes judíos holandeses impusieron monopolios, aprovechándose de vacíos legales y de la injerencia de potencias europeas que utilizaban el derecho internacional para proteger a sus súbditos? Fue un verdadero despojo económico avalado por presiones externas y supuestas normas internacionales. Y no podemos olvidar, por supuesto, los trusts petroleros. Autores como Manuel González Abreu, en su libro Venezuela Foránea, exponen magistralmente cómo estas corporaciones del siglo XX se valieron de intrincados mecanismos legales, contratos leoninos, cláusulas abusivas, sistemas de concesiones que perpetuaban el control extranjero, para asegurar con esto el control de nuestros recursos. La llamada Ley de Hidrocarburos de 1943, aunque un avance, aún operaba bajo un marco jurídico que favorecía en gran medida a las transnacionales extranjeras. Estos casos demuestran cómo los imperios se han valido de variados mecanismos, tanto legales como extralegales, para perpetrar nuevas formas de explotación colonial. Incluso después de la independencia, estos se hicieron más formales, y aquí, compatriotas, surge una pregunta incómoda para los que aún creen ingenuamente en los valores occidentales, y una pregunta lógica para los que ya nos hemos retirado la venda de los ojos. ¿Qué haremos las naciones del mundo con la ONU y su esterilidad operativa, especialmente cuando se le evalúa bajo el lente ineludible del delito de omisión? El delito de omisión, en su esencia jurídica, penaliza la falta de acción. Penaliza al que, teniendo el deber y la capacidad de actuar para prevenir un daño, elige la inacción, resultando en daños violatorios
a los derechos humanos más vitales como la vida y el bienestar de las personas. Cuando observamos el accionar de la ONU desde su creación, situaciones como genocidios desatendidos, limpiezas étnicas sin intervención efectiva, hambrunas utilizadas como arma de guerra o la inacción prolongada ante crisis climáticas, la mancha del delito de omisión se cierne ominosamente sobre esta organización. ¿Cuántas vidas se habrían salvado? ¿Cuántos conflictos se habrían mitigado? ¿O cuántas injusticias se habrían evitado si la ONU hubiera actuado con la contundencia y la prontitud que sus propios principios demandan? Las excusas de la ONU son variadas. El poder de veto en el Consejo de Seguridad, la soberanía nacional de los estados, la supuesta falta de recursos, pero sin embargo, estas justificaciones no pueden absolver a la organización de la percepción de inercia o pasividad frente a crímenes atroces, donde su intervención era no solo deseable, sino imperativa. Frente a esta problemática, se alzan dos posturas fundamentales sobre la persistencia del imperialismo. La primera de ellas, la postura restringida o canónica. Esta visión concibe el imperialismo como una cosa del pasado, un capítulo cerrado en la historia. Para ellos, el derecho internacional es una herramienta meramente técnica, ajena a estas dinámicas de poder, neutral y objetiva. Es la visión que a menudo se enseña en las academias tradicionales, ignorando las asimetrías y las violencias de su formación. En contraste, y la que hoy defendemos, es la postura amplia. Esta perspectiva considera que el pasado imperial tiene causas que aún arrastran con consecuencias hasta la actualidad. Desde esta óptica, el derecho internacional debe ser repensado de forma radical, reconociendo al imperialismo no solo como un acto político o militar, sino como un aparato cultural, económico, institucional y jurídico que continúa organizando el acceso a recursos y el poder a escala global. Para entender la magnitud de esta persistencia, debemos desvelar el esquema de la dominación. Este es un proceso de construcción hegemónica que opera a través de varios pilares. En primer lugar, tenemos el discurso. Este se construye a través de narrativas dominantes, el lenguaje utilizado, la retórica persuasiva y la comunicación masiva. Es el vehículo para una ideología política específica, que se expresa mediante símbolos y mensajes diseñados para moldear la percepción. Este discurso, a su vez, construye un sentido. Es la forma en que se crea el significado. La percepción e interpretación de la realidad se inculcan valores, creencias y un conocimiento particular que lleva a una determinada comprensión de la realidad. El objetivo final de este proceso es generar un consenso. Este consenso no es espontáneo, es el resultado de un acuerdo, de una aceptación, legitimidad, conformidad, apoyo social y adhesión a la ideología dominante, lo que finalmente garantiza la estabilidad del sistema. Este proceso consagra la dominación. Detrás de este esquema encontramos a los imperialismos, élite, poderes hegemónicos, quienes ejercen una dirección intelectual y una moral que justifica sus acciones. Modelos como el neoliberalismo y la democracia representativa son a menudo los marcos ideológicos y políticos que sustentan esta dominación.
Esta dinámica se apoya en la instrumentalización del derecho, particularmente de los derechos humanos. Para esta instrumentalización juegan un papel crucial instituciones como las universidades, academias y a su vez los intelectuales que hacen vida allí. A veces, conscientemente, a veces no, difunden y validan estas narrativas. Pero también, y esto es clave, existen actores internos a los que podemos referirnos como la Venezuela foránea, que son una categoría para calificar a aquellos venezolanos que trabajan en función de los poderes hegemónicos imperiales, facilitando con ello la dominación desde adentro. Esta instrumentalización de los derechos humanos es particularmente visible en la acción de la ONU y la Corte Penal Internacional. Estos organismos, que en teoría deberían ser imparciales, en la praxis criminalizan a países según el criterio de violadores de derechos humanos y justifican intervenciones, invasiones y guerras para luego aprovecharse y robar los recursos de las naciones del mundo. Finalmente, es crucial abordar el papel que han desempeñado ciertas ideologías y movimientos en estas dinámicas imperiales. La reflexión nos invita a examinar cómo el sionismo ha operado dentro de esta matriz de poder. El actual y devastador conflicto en la Franja de Gaza, así como las tensiones más amplias en el Medio Oriente, son ejemplos palpables de cómo las tensiones históricas, las dinámicas de poder global y las ideologías nacionalistas y expansionistas continúan manifestándose. Esto tiene implicaciones directas para el derecho internacional, la justicia y la paz mundial. No podemos ignorar cómo la geopolítica actual se teje con hilos históricos de dominación y resistencia, a menudo amparados o justificados por interpretaciones interesadas del propio derecho internacional. Se utiliza el derecho internacional para legitimar acciones que despojan y oprimen, reflejando una vez más que en la práctica los derechos humanos parecen aplicarse solo para ciertos grupos, mientras que para otros son flagrantemente violados sin consecuencias. Aquí radica el corazón de nuestra denuncia. Es la paradoja de un clamor al cielo. Si hasta el ciudadano más ínfimo de cualquier nación debe responder ante la ley por quebrantar el principio jurídico de la obligación de actuar, ¿cómo es posible que la Organización de las Naciones Unidas se instituya con su inacción como violadora reiterada de este principio universal del derecho? ¿Por qué lo que es un crimen para un individuo se convierte en una excusa para la institución que debería ser garante de la justicia global? Esta contradicción echa por tierra la credibilidad, la legitimidad y la autoridad moral de una organización que fue fundada para ser el faro de la humanidad. En conclusión, la inacción de la ONU en estos momentos críticos se traduce directamente en un alto costo humano incalculable. Esta omisión no es una mera falla burocrática, es una profunda falla moral que socava los cimientos mismos de un organismo diseñado para ser la última línea de defensa de la humanidad. No podemos permitir que el ideal se convierta en una mera fachada, mientras la realidad es de sufrimiento y desamparo. Es hora de que los Estados miembros y la propia estructura de la ONU enfrenten esta cruda realidad con una autocrítica brutal. Es hora de deslastrarse de un organismo inoperante, reformular los mecanismos y crear otra alternativa global
para que el ideal de la acción prevalezca sobre la inercia y la prevención de la catástrofe se imponga a la lamentación posterior. Si no actuamos, si no exigimos una profunda transformación, la denuncia de su esterilidad seguirá resonando en cada rincón del planeta. Tenemos múltiples ejemplos: Vietnam, Irak, Siria, Panamá, Gaza, y así una lista infinita de lugares donde la voz de los desamparados, donde el clamor por justicia y protección queda dolorosamente sin respuesta. Y parafraseando unas palabras de nuestro libertador Simón Bolívar, ¿es que acaso 80 años de inacción no bastan? Muchas gracias por haberme escuchado.